A ver, Claudio. Falta uno nada más, éramos 22. ¿Y por qué nadie quiere prender su video? ¿Les da pena? ¿O se sienten mal porque no se levantan y se bañan? Se acomodan y se peinan. Hay algunos que pues, no nos gusta cómo somos, pero ni pedo, ¿no? Estamos feos. ¿Y qué puedes hacer? No lo puedes evitar, pues ya así naciste todo pinche feo y pues ya ahora te la comes, ¿no? Y luego te da pena que vean tus fotos o que vean tu cara, dices, ay, es que estoy bien feo, pero pues ni modo, ¿no? O te ves en el espejo y no te gustas. Hay algunos que no les gusta su cara y a otros ni su cara ni su cuerpo. Bueno, hay de todo. Bueno, voy a poner el pizarrón y vamos a seguir. Bueno, entonces les decía que si tú tienes un bloque de roca así y le aplicas una fuerza, por ejemplo, aquí, una fuerza F, la mecánica del medio continuo te dice que ese cuerpo se va a desplazar en esta dirección, ¿sí o no? Y que después ese cuerpo va a estar aquí. Inclusive eso se llama el trabajo, ¿no? Porque de aquí a aquí hay una distancia. Entonces, si multiplico la fuerza por la distancia, obtenemos el trabajo desarrollado, ¿sí o no? Eso me dice la mecánica del medio continuo, pero también me dice lo siguiente. Si yo tengo aquí un cuerpo sólido y le aplico una fuerza aquí, una fuerza F aquí, entonces esta fuerza F se distribuye en esta área y se genera algo que se llama la presión. La presión, y ya sabemos que la presión es la fuerza aplicada entre el área donde se está aplicando esa fuerza. En este caso, el área sería toda esta región. Pero esto únicamente lo podemos aplicar cuando los medios son continuos. ¿Qué pasaría? Bueno, esto ya ténganlo presente. Ahora fíjense bien. ¿Qué pasaría si yo tengo aquí ese mismo cuerpo, pero ese cuerpo tiene aquí una fractura así y le aplico esta fuerza?
En el caso anterior, dijimos que esto se desplazaba, y ustedes lo pueden comprobar. Si al bote de la basura le aplicas una fuerza, se desplaza el bote completo. O si uno de ustedes está parado y un compañero lo empuja, se desplaza todo el cuerpo del compañero empujado completo. Pero ahora vamos a suponer que este cuerpo tiene aquí una fractura y le aplicas esta fuerza. ¿Qué ocurre? Pues puede ocurrir que este bloque se desplace hacia acá y este bloque se desplace hacia acá por su peso, ¿sí o no? ¿Y qué pasaría? Fíjense bien, ¿qué pasaría si tuviéramos tres bloques distintos? 1, 2, 3. Y los tres estuvieran fracturados, pero esta fractura fuera lisa. Esta fractura fuera ondulada y esta fractura fuera rugosa. Y a los tres les aplico la misma fuerza en esta dirección. Aquí está esa fuerza. Bueno, no se puede dibujar bien con el ratón. Ya conforme vaya teniendo experiencia. Aquí también y aquí también. ¿Qué pasaría en cada caso? ¿En los tres casos ocurriría lo mismo? No, de ninguna forma. Eso depende de la forma de la fractura. En un caso ocurriría una cosa y en otros otra cosa. Pero esto es hablando de que tenemos un sistema de fracturas. Vamos a ver más adelante por qué se forman las fracturas y demás, ¿no? Esto sería si tuviéramos una sola fractura. Pero ahora piensen en esto. Déjenme quitar esto. Vamos a ir introduciendo cada uno de los elementos. Ahora tengo aquí un bloque de roca. Pero este bloque de roca tiene una fractura así, otra así, otra así y otra así. Bueno, vamos a pensar que tiene estas fracturas. Y entonces le aplicamos la misma fuerza F. ¿Se va a desplazar todo el bloque completo o no? No, de ninguna manera. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues aquí va a ocurrir que probablemente este bloque se desplace hacia acá abajo. Va a ocurrir que probablemente este bloque se salga botado en esta dirección. Probablemente este bloque salga empujado hacia acá arriba. Probablemente este salga por acá. No lo sabemos. No lo sabemos. Nosotros, si aplicamos esta fuerza, estos bloques pueden salir botados en múltiples direcciones. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué ocurriría si yo tengo aquí un bloque de roca? Y este bloque de roca está muy fracturado. Ahí están las fracturas. Estas son en la superficie y otras en el interior. ¿Y qué pasaría si en este bloque de roca perforo un túnel aquí? Perforo este túnel. Y voy a sacar todo el material aquí. Pues entonces resulta que este bloquecito se me podría colapsar o no, al tener falta de sostenimiento. Ocurre que este bloquecito o este bloque
me está haciendo una cuña con estos otros. Este bloque probablemente se me pueda caer. Este bloque probablemente por la falta de sostenimiento se me deslice en esta dirección. Pueden pasar múltiples cosas, no sé cuál de todas esas cosas vaya a pasar. ¿O qué pasaría si a esto que tenemos aquí le construyo aquí encima un edificio? Ese edificio, ¿quién sabe qué hice? Valió madres. ¿Qué hice? Se giró la pantalla. Alguna pendejada. Ya saben. Ahí está. Bien, tengo aquí este edificio. Puta madre, otra vez. ¿Cómo estás, pendejo, Antonio? Ya no le voy a hacer ahí. Este edificio tiene un enorme peso que me está ejerciendo una carga aquí. Y cuando el peso de toda esta estructura descansa sobre estas fracturas, ¿qué puede pasar? Pues puede pasar que esto se me desplace hacia acá y esto se me desplace hacia acá, porque aquí hay una cuña y entonces este edificio se me empieza a partir aquí en medio, así. ¿Por qué se me parte en medio? Por el efecto de cuña que me está ejerciendo esta fractura aquí. Eso es considerando solo los fracturamientos. Ahora, ¿qué ocurriría en un caso como el siguiente? Bueno, aquí, ¿cuál sería una pregunta que a ustedes les surgiría? A ver, vamos a ver, ¿qué pregunta les surgiría aquí al pensar en lo que hemos estado viendo? ¿Ninguna? ¿Cómo evitar que esos desplazamientos se provoquen? Sí, esa es una pregunta que me surge. ¿Cómo evito que cuando construyo este túnel o pongo esta edificación aquí, se me produzcan estos fracturamientos? Pero habría otra pregunta antes que esa. ¿Cuál sería esa otra pregunta? Tú dilo, Claudia. Pues yo la pregunta que haría es, ¿cómo sabemos la forma que tiene la fractura? Porque pues no es como que podamos ver el modelo así. De acuerdo. ¿Cómo identificarlo? Obviamente la forma de la fractura la vemos viéndola, o sabemos cómo es viéndola directamente, por eso tenemos que ir al campo y no solo debemos verla, sino además debemos medirla. Pero hay otra pregunta antes que eso, ¿cuál sería? A ver tú, Alfredo Reyes. Sí. ¿Qué tipo de rocas son? No. A ver, pinche Alfredo, ahorita vas a ver, cabrón. Estamos hablando de las fracturas. Pues... hasta ahorita hemos visto puras fracturas. Si estamos hablando de las fracturas, ¿qué te preguntarías tú? ¿Qué tipo de fracturas son? Bueno, eso podría ser. Hay otra, vamos a ver si lo logran. ¿Qué pregunta les surge? Tú, José Chárraga. ¿Cuánta fuerza necesito para romper la fractura? Madres, ya se los voy a decir. ¿Por qué las rocas están fracturadas? ¿No? Si estoy trabajando sobre rocas, yo me preguntaría, bueno, ¿y por qué se fracturaron? ¿Por qué tienen fracturas? Y entonces allí viene una pregunta. ¿Todas las rocas están fracturadas o no? No. ¿Ustedes qué opinan? ¿Todas las rocas están fracturadas o habrá algunas que no estén fracturadas?
Habrá algunas que no están Habrá fracturadas. algunas que no. Ujú. Pues no, todas las ¿Todas rocas están están fracturadas. Todas están fracturadas. Pero ahora, la pregunta sería, ¿por qué están fracturadas? ¿Ustedes por qué se imaginan que las rocas puedan? Miren, aquí voy a poner varias rocas. Y ustedes, por pura intuición, me deben de decir lo que ocurre. Aquí tengo 4 tipos de roca distinto. Esta tiene un sistema de fracturas. Esta tiene 2 sistemas de fracturas. Esta tiene 3 sistemas de fracturas. Y esta tiene 4 sistemas de fracturas. ¿Qué les está indicando eso? 3, y por aquí le metemos otras. ¿Qué ocurre conforme conforme aumentan los sistemas de fracturas? ¿Por qué creen que unas rocas se fracturen poco y otras se fracturen mucho? ¿Será que estas son muy duras? ¿Cuál es lo contrario de duro? Blando. ¿Cuál es lo contrario de duro? Blando. Frágil. Frágil. No manches, es un pedo escribir con el ratón. Y estas son muy frágiles. Entonces ya tenemos aquí algo. Las rocas que presentan muy pocas fracturas es que son muy duras. Las rocas que están multifracturadas son rocas muy frágiles. Pero bueno, volvemos a la pregunta, ¿por qué las rocas se fracturan? A ver, una fractura es una ruptura. Es una ruptura. Para romper algo que necesitas. Colocarle fuerza. Una fuerza, exacto. Necesitas una fuerza para que se rompan. Y si estas rocas están expuestas allá en la intemperie, en la sierra, en el desierto, etcétera, ¿cuál fue la fuerza que las fracturó? El peso propio de las rocas que están sobre ellas Esa es una posibilidad. y su propio peso. No, hay una fuerza. Obviamente, ¿La como presión estas que hay? rocas, hay veces que estas rocas son masas gigantescas como la Sierra Madre Oriental, como el eje volcánico. Obviamente para fracturar una masa tan gigantesca de roca como una zona montañosa, necesitaría una superfuerza. Un sismo es una posibilidad. Cuando viene un sismo, me puede fracturar las rocas. Y por allí ya viene la respuesta. ¿Por qué están fracturadas las rocas? ¿Dónde está esa superfuerza que tiene la capacidad de romperlas? En la tectónica de placas. En la tectónica de placas. Ustedes saben que aunque nosotros no podamos verlo, los continentes se están desplazando. Gracias. Y a eso, al movimiento de los continentes sobre la superficie terrestre se le llama tectónica de placas. Entonces, la tectónica de placas ocurre por lo siguiente. ¿Qué pasaría si ustedes toman un recipiente con agua y toman unos pedazos de madera y los echan en el recipiente con agua? ¿Qué ocurre ahí? Pues obviamente los pedacitos de madera flotan en el agua, ¿sí o no? O pedacitos de unicel o de madera. Agarras un recipiente con agua
le pones pedacitos de unicelo de madera y van a estar flotando ahí en el agua. Y entonces empiezas a calentar el agua. Una vez que el agua se empieza a calentar, ¿qué ocurre? Oigan, para eso no necesitan tanta imaginación. ¿Es hervir? Pues empieza a bullir. Empieza a ebullir. Y al estar ebulliendo, ¿qué les ocurre a los pedacitos de unicelo de madera que están en la superficie? Se van a estar moviendo. Se empiezan a mover. Se empiezan a mover. ¿Quién los está moviendo? El calor que le estás aplicando al agua. Bueno, pues en el caso de la Tierra, el agua es el equivalente al manto de la Tierra. Y el unicelo, la madera, es el equivalente a los continentes. Como el manto de la Tierra está demasiado caliente, está hirviendo. Está hirviendo, está en estado de ebullición. ¿Cómo sabemos que está en estado de ebullición el manto? Porque cuando sale el material de ahí a través de los volcanes, sale líquido y demasiado caliente. Esa es la evidencia de que tenemos de que el material que está ahí abajo está demasiado caliente y está hirviendo, como cuando el agua hierve. Y entonces, al estar hirviendo, las masas continentales que están en la superficie se mueven. Solamente que como la Tierra es un cuerpo gigantesco, nosotros no alcanzamos a percibir ese movimiento, porque nosotros somos unas mini madres. ¿Sí me explico? Y así como vemos que los uniceles o las maderas se mueven en el agua hirviendo, pues también los continentes están moviéndose al estar flotando sobre un manto demasiado caliente. Y al chocar unos con otros, como son masas de roca gigantescas, al golpearse y separarse unos con otros, entonces sufren rupturas. Y como la tectónica de placas no se va a detener en millones de años hasta que la Tierra se enfríe, entonces van a seguir fracturándose todas las cosas que estén en la superficie. Es decir, los fracturamientos no los podemos evitar. Siempre van a estar presentes. Lo que sí podemos darnos cuenta es que las rocas duras se fracturan poco y las rocas débiles se fracturan mucho. Eso es hablando... ¿Qué otra cosa me produce fracturas? Las infiltraciones del agua. Las Bueno, presiones. Humedad. No, eso no me produce fracturas. ¿Qué le pasa a las cosas con el calor? Se expanden. Se dilatan. Ustedes ya vieron en sus cursos de física el coeficiente de dilatación lineal, superficial y volumétrico, ¿sí? ¿Recuerdan eso o no? Por eso las vías del ferrocarril, cada determinado tramo les dejan un espacio vacío, sobre todo en los cruces, les dejan huecos vacíos porque con el calor se van a expandir. Y si no les dejas esos espacios vacíos, al expandirse se flexionarían y se descarrilan los trenes. O por eso las banquetas las hacen en cuadritos. Si se dan cuenta, las banquetas bien construidas las hacen en cuadritos, porque con el calor el concreto se dilata y con el frío se contrae. Y si no le dejas esos cuadros, entonces, y lo haces todo de una sola pieza, al dilatarse se rompe todo. Eso es lo que le llaman las juntas, ¿no? Sí. Entonces, estas rocas, todas estas rocas, en el día están expuestas a los rayos del sol. Y el sol, al estarlas calentando, hace que estas rocas se dilaten. Y como son sólidas, ¿qué pasa si un sólido tratas de extenderlo? Si tú tienes un tabique en la mano y tratas de dilatarlo, ¿qué ocurre? Se fractura. Se rompe. Yo aquí tengo un tabique y lo trato de dilatar, así lo trato de estirar, pues se rompe. Y si con el frío las cosas se contraen, ¿qué pasa si ese tabique tratas de contraerlo?
Lo mismo, si yo tengo esta pluma aquí y la comprimo así, también se va a romper. Entonces, a eso se le llama ciclo diurno de temperatura. Ciclo diurno quiere decir día, noche, día, noche, día, noche. Y ahora, ¿en dónde van a estar más fracturadas las rocas? ¿En los polos, en los trópicos o en el Ecuador? En el Ecuador. Por la También en cantidad los de polos, calor. porque ahí se contraen por el frío. Y también en el Ecuador, porque allí se dilatan mucho por el calor, ¿sí o no? En condiciones extremas. Ujú. Bien, entonces ya sabemos que el fracturamiento es algo que no podemos evitar. No lo podemos evitar. Y ya sabemos que si una roca está fracturada muy poco, es que es muy dura, y si está fracturada demasiado, es que es muy frágil. Imagínense ustedes que en una situación como estas 4 que tenemos acá abajo en el pizarrón, tú perforas un túnel aquí, perforas un túnel aquí, perforas un túnel aquí y perforas un túnel aquí. ¿Es lo mismo? No. O tal vez ese túnel puede ser para conducción de agua o pueden ser galerías del metro. Pueden ser galerías del metro. Entonces, si tú perforas estos 4 túneles, obviamente el sostenimiento de los túneles va a ser totalmente distinto. Aquí en el primer caso va a llegar a llevar poco sostenimiento, pero en el último caso va a ser bastante complicado fijar todos estos fragmentos en su sitio para que no se muevan. Si es un túnel carretero, por ejemplo, en una carretera vas a perforar un túnel para que pase por allí el ferrocarril o los autos o los trailers, pues obviamente no es lo mismo el sostenimiento en cada uno de estos. Eso es por un lado. Por otro lado, viene la lluvia. Bueno, antes que la lluvia, vienen los vegetales. Y los vegetales, al crecer aquí, este es un árbol. Aquí hay otro árbol. Yo estoy hablando de árboles, pero también pueden ser vegetales pequeños. ¿En dónde van a hundir su raíz? ¿A través de estas fracturas? ¿O las van a hundir a través de la roca? A través de las fracturas. A través de las fracturas. Ahí empiezan a meter sus raíces, y como las raíces se van engrosando, pues entonces eso se va abriendo más. Entonces allí ya hay otro fenómeno. ¿Podemos evitar tener vegetación? No. No. Inclusive hasta está prohibido quitar la vegetación, porque es un delito ambiental. No la puedes quitar. Y entonces se presenta un fenómeno más. Llueve. Y cuando llueve, se mete el agua, al filtrarse, se filtra a través de todas estas fracturas. Llueve y el agua se filtra por todas estas fracturas. Entonces, ¿qué pasaría en cada túnel? Pues tendría múltiples. Han entrado en muchas estaciones del metro y se han dado cuenta que en diferentes lugares tienen filtraciones, ¿o no? Si son observadores y han ido en estaciones del metro o en túneles del metro, se han dado cuenta que hay filtraciones y no las puedes evitar. Entonces, necesitamos diseñar un sistema de impermeabilización eficiente que además me pueda sacar el agua por algún lugar o redirigirla en otra dirección. Necesitamos diseñar un sistema de drenaje para que no se me inunde el túnel que voy a poner allí, que es esta línea roja. Esa línea roja es un posible túnel. Entonces ya se dieron cuenta, influye el fracturamiento, poco o mucho. Ya nos va a sacar, ya valió madres. Quedan 10 minutos. Influye el fracturamiento, poco o mucho. Influye la vegetación. Influye
el agua. Pero también influye lo siguiente, ¿qué pasa si estas fracturas están rellenas con algo? ¿Qué es ese algo? A lo mejor pueden estar rellenas con arcilla. ¿Y qué pasa si están rellenas con arcilla? ¿Qué le ocurre a la arcilla en presencia de agua? Se expande. Expande. Pero además de que se expanden, ¿se hacen lodo o no? Sí. Esa es la diferencia entre un suelo grueso y un suelo fino. Que el suelo grueso, si le echas agua, no se hace lodo. Y el suelo fino, si le pones agua, se plastifica. Entonces, si en esos espacios llamados fallas, fracturas o discontinuidades hay arcilla, pues si hay arcilla seca no hay tanto problema, pero si llueve y se filtra el agua y esa arcilla se vuelve plastificado, se vuelve lodo, entonces hay más posibilidades de deslizamiento o no. Sí. Sí. Hay mucho más posibilidades de deslizamiento. Entonces, ¿ven cómo el problema se va complicando más y más? Otra cosa que influye, la dirección de esos fracturamientos. Estos fracturamientos tienen una dirección, pero estos tienen 2 direcciones, estos 3 direcciones, estos 4 direcciones. Entonces, no es lo mismo. Fíjense, yo tengo este bloquecito de roca aquí. Y a ese bloque le voy a construir este túnel. Y tengo un sistema de fracturamiento aquí. Ese sistema de fracturamiento tiene la misma influencia que si yo tengo aquí el mismo bloque con el mismo túnel, pero ahora tengo el fracturamiento así. ¿Influye de igual forma? No. No, o tengo el mismo túnel, lo pongo aquí. Aquí está el bloque, aquí está el mismo túnel, pero ahora tengo el fracturamiento así. Si se dan cuenta, no influye de la misma forma, así, así o así. Entonces, la dirección de las fracturas influye bastante también. Pueden ser muy acostadas o muy verticales o con alguna inclinación. A eso se le llama la dirección del fracturamiento. Entonces, otra cosa que ya vimos que influye es la forma de las fracturas. Si estas fracturas que tenemos aquí son lisas, son onduladas o son rugosas. Eso influye bastante. Si son lisas, es más probable que se deslicen los bloques adyacentes, pero si son rugosas, tal vez no se puedan desplazar tan fácilmente. Entonces, ya vimos que influye la cantidad de fracturas. Ya vimos que influye la vegetación. Ya vimos que influye el agua. Ya vimos que influye el relleno de las fracturas, si es arcilloso o arenoso o no tiene relleno. Ya vimos que influye la forma de las fracturas y ya vimos que influye la dirección de las fracturas. Entonces, ahora tengo un sistema bastante complejo. Ya no tengo el sistema que vemos en la física, que aquí tengo un cuerpo y le aplico aquí una fuerza F y se desplaza. Ya no tengo eso. Ahora tengo aquí un desmadre. Tengo aquí un desmadre. Esto está muy fracturado. Además tiene vegetación. Tiene aquí raíces. Además, hay llueve y esto está relleno con agua. Además, las fracturas tienen una forma y entonces le aplico aquí la fuerza o en la superficie y entonces ya no se va a deslizar como este cuerpo que al aplicarle esta fuerza se deslizaba en esta dirección. Aquí ya se hizo un desmadre. ¿Qué va a ocurrir aquí si le aplico esa fuerza? No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos qué va a ocurrir con todo esto. Entonces, ¿cómo atacar el problema?
Yo necesito construir en todo este sistema, necesito construir una edificación, o necesito poner una columna que me va a sostener un puente, o necesito construir un túnel o una cortina de una presa. Y necesito ponerlo allí. Pero como es un sistema bastante complejo, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pues eso es, así en términos muy generales, de lo que vamos a hacer a lo largo del curso. Primero vamos a analizar todo el tipo de discontinuidades, cómo se aborda el problema, y ya después, cuando ya pongamos aquí la obra civil, vamos a ver, esto es un sistema fijo. Si yo le aplico aquí la carga, o le hago aquí el túnel, estoy modificando este sistema. Entonces necesito diseñar un sostenimiento o algo que me permita restablecer el sistema a sus condiciones originales. ¿Me explico? Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo del curso. Entonces, la próxima clase vamos a ver cómo se abordan estos problemas, y les voy a pasar ya las tablas clasificatorias, y vamos a ver cómo y de dónde surgieron esas tablas. Bueno, espero que con lo que hemos visto hasta este momento ya se den cuenta de por qué no podemos aplicar las ecuaciones del medio continuo, de la física y de la hidráulica como tales aquí, y que se den cuenta de la gran complejidad del sistema con el que se está trabajando. Y si no tienes cuidado, puedes provocar colapsamientos, derrumbes, sepultamientos, y muchas personas y mucha cantidad de dinero puede perderse allí si no te pones listo con esas cosas. Ya nos quedan 2 minutos y ya no nos va a permitir, porque nada más fueron 2 sesiones de 40 minutos, pero para lo del jueves ya voy a pedir 3, y si me dan las 4 voy a pedir las 4 de una vez. 40 minutos por 4, 16, son 160 minutos. No, ya se pasa, ¿verdad? Porque como es de 2 horas y cuarto, son 120 minutos. Se necesitan 3 sesiones de 40. ¿Cómo ven? ¿Las dejamos en 2 o en 3? O conforme vayamos avanzando. Sí, mejor. Conforme avancemos. Como avancemos. Ok, entonces ya nada más para terminar. ¿Vino Hernández Serrano Fernando? No. ¿Vino Juárez Santillán Carlos? No. ¿Vino Piña Espinosa Brenda? Sí, profesor, hasta apenas me mandaron el link. ¿Dónde estás? Alguien está hablando por ti. Soy Brenda Piña. A ver. Brenda Guadalupe. Voy a salirme del pizarrón. ¿Y dónde estás? Lo que pasa es que ahorita estoy desde mi cel. Estás sin peinar, apenas te levantaste, por eso no te quieres prender tu cámara, porque te da vergüenza. No, le mandé mensaje desde las 9 de la mañana, pero no me enviaron nada. Entonces, hasta hace como 20 minutos o media hora me mandaron el link. Si tú me andabas contactando desde hace días. Sí, pero no me mandaron nada, profe. Es que, de hecho, no conozco a nadie del grupo también. Bueno, mira, te los presento a todos. Bueno, entonces, miren, ya falta menos de 1 minuto y ya nos va a sacar. Nos vemos el jueves. Les mando la invitación al grupo que creamos, el grupo 8CM10, y por favor, utilícenlo solo para lo del grupo. Nos vemos el jueves. Vale, gracias. Hasta luego. Profe, ¿de los equipos puede ser de otro grupo? No, porque luego se hace un desmadre, mejor del mismo grupo. Ándale, profe. Lo vemos la próxima, porque ya nos va a sacar en cualquier momento. Gracias. Adiós. Bye.